Su respuesta lo dejará en shock. El restaurante bullía con su energía habitual. El suave tintineo de los cubiertos. El murmullo sordo de la conversación. Pero en una mesa, se hizo un silencio repentino. Yasmín, una camarera de color, se acercó a un joven elegante sentado junto a la ventana, lista para tomarle nota. Antes de que pudiera hablar, él levantó la vista y dijo fríamente: «Eres negra. No puedes servirme». Las palabras le dolieron, pero Yasmín no se inmutó. En cambio, se irguió, con el corazón acelerado, y respondió con calma: «Déjame contarte una historia». En ese momento, comenzó su viaje, no solo para el hijo del multimillonario, sino para todos los que lo presenciaron. La sala quedó en silencio, y las palabras de Yasmín dejarían un impacto duradero en él y en todos los que la rodeaban. ¿Alguna vez has tenido un momento que te haya hecho defenderte? Cuéntamelo en los comentarios. Yasmín siempre había creído en el poder de la bondad. Fue una lección que le inculcó su madre, quien había trabajado incansablemente como enfermera, cuidando a los demás mientras criaba a Yasmín sola. Su pequeño pueblo no ofrecía mucho, pero se tenían el uno al otro. «Tú te elevas por encima de Yasmín», decía su madre a menudo. «Nunca dejes que nadie te vea como menos de lo que eres». Fue un consejo que Yasmín llevó consigo a lo largo de su vida y que la ayudó a superar más desafíos de los que podía contar. A los 28 años, Yasmín llegó a la ciudad con grandes sueños. Había trabajado como camarera durante 5 años en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Para ella, no era solo un trabajo. Era una oportunidad de conectar con la gente, de hacer que se sintieran escuchados y atendidos, aunque solo fuera por los pocos momentos que pasaban en su mesa. El trabajo se había convertido en el trabajo de su vida y le encantaba. Había aprendido a leer a la gente, a comprender sus necesidades sin que tuvieran que decir ni una palabra. No se trataba solo de comida. Se trataba de crear un momento de paz en un mundo por lo demás caótico. El restaurante en sí era un refugio para la élite de la ciudad, frecuentado por empresarios, celebridades y miembros de la alta sociedad. El ambiente era sofisticado, comida exquisita y servicio impecable. Pero Yasmín sabía que detrás de la alta cocina también había momentos de arrogancia y presunción. Los había presenciado antes, pero nunca de alguien tan joven, tan seguro de sí mismo. El joven, que estaba sentado junto a la ventana, era muy conocido. Era hijo de uno de los multimillonarios más ricos del país, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder e influencia. Yasmín lo había visto antes, distante y siempre rodeado de personas que complacían todos sus caprichos. El hijo del multimillonario estaba acostumbrado a ser tratado como un rey, y su comportamiento lo reflejaba. A menudo menospreciaba a los demás, pero esta era la primera vez que Yasmín lo miraba directamente. Se acercó a su mesa con una sonrisa, como siempre, dispuesta a ofrecerle su habitual saludo cálido. Pero tan pronto como la vio acercarse, su rostro se endureció. Sin dudarlo un segundo, la miró y se burló: «Eres negra. No puedes servirme». Las palabras golpearon a Yasmín como una bofetada. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel, tan despectivo con otra persona por algo tan trivial como el color de su piel? Pero no lo dejó notar. Se quedó allí un momento, respirando hondo. Yasmín había sufrido discriminación antes, pero algo en este momento se sentía diferente. Se sentía personal. Podía sentir las miradas de los demás comensales sobre ella. La tensión en el aire se espesaba. No se trataba solo del odio de un hombre. Se trataba de algo más grande. Se trataba de levantarse, de no dejar que la ignorancia de alguien la definiera. Por un momento, consideró irse, evitar la confrontación. Pero entonces la voz de su madre resonó en su mente. «Nunca dejes que nadie te vea como menos de lo que eres». Yasmín cuadró los hombros, con la cabeza alta. «Déjame contarte una historia», dijo con voz tranquila pero firme. Las palabras la sorprendieron incluso a ella,
pero le resultaron adecuadas. Y en ese instante, algo cambió. Ya no era solo una camarera. Ella era una mujer con una historia que merecía ser escuchada. Al empezar a hablar, el peso de sus palabras se apoderó de la sala. La expresión petulante del hombre se desvaneció y la mirada de los demás comensales se suavizó. Yasmín no estaba segura de qué sucedería después, pero una cosa estaba clara. No iba a dejar que su odio quedara impune. Yasmín se quedó allí, con la mente acelerada. El restaurante estaba en silencio, salvo por el suave murmullo de las conversaciones de las otras mesas, que prácticamente habían cesado. No eran solo las palabras del joven lo que le dolían, sino la creencia de que ella, una persona que trabajaba duro para ganarse la vida, era de alguna manera inferior a él simplemente por el color de su piel. Yasmín había visto ese tipo de arrogancia antes, pero nunca la había dirigido directamente a ella. Esto era diferente. No se trataba solo de los prejuicios de un hombre. Se trataba de un sistema que había mantenido a personas como ella en las sombras durante mucho tiempo. Contuvo la respiración y lo miró. Su rostro se había vuelto. Se sonrojó de un extraño tono, sorprendido por su calma, pero aún rebosante de esa misma sensación de derecho. Sus ojos se movieron nerviosamente, pero seguía sin haber disculpa ni remordimiento en su mirada. Yasmín podía sentir el peso del momento. No se trataba de humillarlo. Se trataba de mantenerse firme en su identidad. No necesitaba su aprobación ni su respeto. Estaba bien sin ellos. Yasmín se tomó un momento, recordando todos esos años que pasó viendo a su madre trabajar largas jornadas, asegurándose de que tuvieran comida en la mesa. Pensó en las lecciones que su madre le había enseñado. Dignidad, amabilidad y nunca dejar que el mundo te menosprecie. Las palabras que salieron de su boca no fueron planeadas. Pero mientras hablaba, supo que eran las correctas. Déjame contarte una historia. Comenzó de nuevo, con voz fuerte, pero suave. No gritó, no alzó la voz con ira. En cambio, habló desde lo más profundo de su ser, desde una parte que había conocido la lucha y la fuerza, la angustia y la esperanza. Compartió cómo había crecido, cómo su madre le había enseñado a superarse, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Habló de las innumerables veces que la habían ignorado, desestimado y hecho sentir inferior por su origen. Pero en lugar de dejar que esas experiencias la destrozaran, Yasmín había aprendido a usarlas para alimentar su fuerza. El mantra de su madre siempre resonaba en su cabeza: «Supérate, Yasmín». El hijo del multimillonario ya no la miraba con desdén. Su expresión se había suavizado. Por primera vez, la escuchaba de verdad. Y en esos momentos, Yasmín vio algo en sus ojos que no esperaba. Vulnerabilidad. No era remordimiento, pero era algo parecido. No tenía palabras, ninguna defensa para lo que había dicho. No sabía cómo responder a su silenciosa fuerza. El poder de su historia lo había desarmado de una manera que ninguna confrontación podría haberlo hecho. A su alrededor, el resto de los comensales escuchaban ahora, algunos mirándose, otros asintiendo en silencio. Había una comprensión tácita que se extendía por la sala. Yasmín no solo se defendía a sí misma. Estaba defendiendo a cualquiera que alguna vez se hubiera sentido inferior, a cualquiera a quien alguna vez le hubieran dicho que no importaba. Cuando terminó su historia, no había nada más que decir. No necesitaba oír una disculpa suya. No necesitaba verlo enfurecerse. Lo que importaba era que había usado su voz, su historia, para reclamar su espacio en ese momento. Tras una última mirada al joven, Yasmín se giró para marcharse. Al hacerlo, captó la mirada de los demás camareros y empleados del local. No había juicio en sus miradas, ni incredulidad. Solo un discreto respeto. El corazón de Yasmín seguía latiendo con fuerza, pero una sensación de paz la invadía. Había dicho su verdad, y al hacerlo, había transformado algo mucho más grande que ella misma. La habitación, antes densa de tensión,
ahora se sentía más ligera. El aire pareció aclararse mientras regresaba a la cocina. Al pasar por el comedor, oyó a uno de los clientes de una mesa cercana decir: «Eso fue impactante». Yasmín sonrió para sí misma, sabiendo que no era solo su historia. Era una historia compartida por muchos, y hoy ella le había dado voz. Más tarde, en la tranquilidad de su apartamento, Yasmín se sentó en el sofá, todavía procesando los acontecimientos del día. No esperaba que el encuentro se volviera viral, pero en cuestión de horas, lo hizo. La historia se extendió como la pólvora por las redes sociales, captando la atención de los medios y provocando conversaciones sobre temas que solo había soñado con abordar. Pero con esa atención llegó algo que Yasmín no había previsto: el miedo. La llamaban valiente y fuerte. Se había convertido en un símbolo de rebeldía. El peso de todo empezó a recaer sobre sus hombros. No lo había hecho por reconocimiento, pero ahora estaba siendo puesta en el centro de atención. Los mensajes de desconocidos la inundaron ofreciéndole apoyo y admiración, pero también hubo duras críticas. Algunos la elogiaron por manejar la situación con dignidad. Otros la criticaron por no ser más confrontativa. Las opiniones contradictorias hicieron que Yasmín se cuestionara a sí misma. ¿Era demasiado blanda? ¿Había perdido la oportunidad de poner realmente en su lugar al hijo del multimillonario? Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Dudó un momento y luego lo abrió. El mensaje era de su gerente en el restaurante. Yasmín, decía, quería contactarte para ver cómo estás. El equipo y yo hemos estado hablando. Hemos visto lo que sucedió y estamos orgullosos de cómo lo manejaste. Quiero asegurarme de que estás bien y recordarte que no tienes que lidiar con esto sola. Si estás lista, puede que haya más oportunidades esperándote. Yasmín se quedó mirando las palabras, dejándolas asimilar. No era solo su fortaleza lo que él reconocía. Era la oportunidad de algo más grande. Algo que no había considerado antes. Era más que simplemente tratar con un cliente difícil. Se trataba de liderazgo, cambio y de usar su voz para moldear el mundo que la rodeaba. Se había defendido a sí misma, pero ahora se daba cuenta de que era hora de ayudar a otros a hacerlo también. Tras el momento viral de Yasmín, se sintió abrumada por el apoyo y las críticas. Algunos la elogiaron por su calma. Otros dijeron que debería haber sido más dura con el hijo del multimillonario. Empezó a cuestionarse. ¿Era demasiado blanda? Entonces llegó un correo electrónico de su gerente. Expresó su orgullo por cómo había manejado la situación y compartió que la empresa había recibido comentarios positivos. Incluso le ofrecieron un puesto más importante en el restaurante. Yasmín sintió alivio. El miedo a perder todo por lo que había trabajado se desvaneció. Era hora de avanzar, aprovechar la oportunidad y usar su voz para generar un verdadero impacto. Yasmín aceptó el nuevo puesto en el restaurante, asumiendo una posición de liderazgo para ser mentora de otros y promover una cultura de respeto. Al comenzar este nuevo capítulo, se dio cuenta de que su historia se había vuelto más grande que ella misma. Ahora era una voz a favor del cambio, ayudando a otros a superar sus propias dificultades. Sus días se volvieron más ajetreados, pero Yasmín se sentía más fuerte y segura. Ya no se limitaba a servir comida. Estaba impulsando el cambio, creando un entorno donde todos pudieran ser vistos y escuchados. A medida que su influencia crecía, Yasmín sabía que el camino por delante no siempre sería fácil. Pero con cada desafío, superaría la adversidad, tal como le había enseñado su madre. Habían pasado meses desde el momento viral de Yasmín, y se paró frente a una multitud en un evento que celebraba la diversidad en la industria restaurantera. Ya no era solo una camarera, sino un símbolo de resiliencia y fortaleza para muchas personas que habían enfrentado dificultades similares. La atención se había desplazado del momento viral a una verdadera transformación en su vida. Ahora era una líder, no solo en el restaurante, sino en su comunidad. Al hablar sobre dignidad, superación de la adversidad y superación,
Yasmín sintió un orgullo abrumador. Había asumido un nuevo rol que le permitía ser mentora de otros, enseñarles a valorarse y ayudarlos a afrontar los desafíos que conlleva trabajar en un mundo a menudo definido por el estatus y el poder. La joven, que una vez fue humillada frente a una sala llena de gente, había encontrado su voz y ahora la usaba para cambiar el mundo que la rodeaba. Su camino no había sido fácil. Hubo momentos de duda, momentos en los que el peso de la atención se sentía abrumador. Pero Yasmín había aprendido a superarse. Había tomado su historia, su dolor, su fuerza, y los había convertido en algo mucho más grande que ella misma. Ya no solo servía comida. Estaba sirviendo cambio. Mientras los aplausos resonaban en la sala, Yasmín sintió una profunda sensación de plenitud. Las lecciones que su madre le había enseñado años atrás. Supera todo. Yasmín se había convertido en la base de todo lo que era hoy. Cada paso que daba, cada desafío que enfrentaba, había sido una oportunidad para superarse, para seguir adelante, para seguir luchando y para marcar la diferencia. Al finalizar el evento, Yasmín bajó del escenario, sabiendo que su historia seguía su curso. El viaje no había terminado. Apenas comenzaba. Si esta historia te inspiró, dale a me gusta, comenta y comparte tu opinión. No olvides suscribirte para ver más historias de valentía y esperanza.